Nuevamente saludo a todos los alumnos del sexto semestre de los 71 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Vamos a seguir con este material para poder apoyarlos en lo que corresponde a la asignatura de filosofía que se imparte precisamente en sexto semestre para este periodo 2020A. Como recordarán, ya en las dos clases anteriores vimos temas que corresponden a este bloque 3. En la ocasión vamos a revisar lo que propone el criticismo, el cual su principal representante es Immanuel Kant. Con este material se espera que ustedes puedan conocer las principales posturas de esta corriente del criticismo para que posteriormente puedan ustedes hacer una comparación con lo que proponen otras corrientes, de tal manera que nos lleve a hacer una reflexión y puedan ustedes expresar su punto de vista. La corriente del criticismo es una corriente que se opone al empirismo y, digamos, a ciertas posturas del racionalismo y a ciertos aspectos que propone el empirismo. El criticismo va más allá de lo que expone el racionalismo. Recordemos que el racionalismo centra toda su atención en la razón. El criticismo considera que la razón ahora debe de cuestionar, la razón debe de cuestionar lo que genera. Por eso dice que la razón se convierte en un tribunal de ella misma. Para el criticismo no le interesa tanto el qué se conoce, sino más el qué o el cómo. ¿Sí? Para el criticismo le interesa lo que se puede conocer, la dimensión del conocimiento, o sea, hasta dónde se puede conocer. Y para eso se plantea 4 preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? ¿Y qué es el hombre? Para tener una idea de cómo surge esta corriente, diremos que el criticismo es una doctrina filosófica insertada en el pensamiento de la Ilustración, donde la razón ha pasado a ser la instancia suprema. Una época crítica propia de la modernidad, en donde todo se cuestionaba para poder superar lo que ya se conocía. Fue cuando se procuró indagar el fundamento racional de las creencias últimas. Es decir, se cuestionaba, todo lo que se sabía se cuestionaba, no se daba como verídico. Por eso es que la razón es, en principio, un juez ya de lo que es la verdad, pues asumía la crítica como el motor de progreso de la humanidad. En aquella época, la crítica era algo esencial para poder avanzar hacia el futuro.
bajo el fundamento, obviamente, de un conocimiento veraz, ¿sí? Sistemático. Trataremos de dar con esta diapositiva una respuesta de lo que es el criticismo. El criticismo es una doctrina de orientación epistemológica. Recordemos que epistemología es la que se dedica a analizar los principios o cómo nace el conocimiento. Por lo tanto, critica al empirismo y al racionalismo. Es un sistema de pensamiento que se propone examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. También se caracteriza por asumir una actitud crítica y reflexiva ante las afirmaciones de la razón humana, y allí su espíritu cuestionador. Su principal exponente es Immanuel Kant, quien nació en Alemania en 1724 y murió en 1804. Kant buscó establecer los límites del conocimiento, es decir, la dimensión, no tanto qué es el conocimiento, sino hasta dónde llega el conocimiento o hasta dónde el ser humano puede conocer, partiendo de un análisis de las condiciones de posibilidad del mismo. También este filósofo fue el precursor del idealismo, que es un tema que veremos en la siguiente clase. Características del criticismo de Kant. Para este filósofo, parte del escepticismo de Hume, o sea, parte del concepto causalidad necesaria. Recordemos que esto quiere decir relación entre causa y efecto. Hume consideraba que nosotros no podemos conocer el futuro, por lo tanto, no podemos también construir conocimiento de algo que no hemos visto todavía. Y a partir de este concepto, Kant lo toma como punto de partida para poder superar esta postura y plantea 4 preguntas. La primera es, ¿qué puedo conocer? Es decir, reflexionar sobre los límites que tiene el conocimiento. Para eso se deben de estudiar las condiciones de posibilidad del conocimiento. Por lo tanto, sugiere que se deben de hacer juicios a priori, es decir, anteriores a la experiencia. No es necesario que se experimente. La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? Para ello propone hacer juicios analíticos y sintéticos para poder saber sobre los conocimientos nuevos que podemos adquirir. La tercera pregunta es, ¿qué puedo esperar? Es decir, hacer juicios a posteriori, posteriores a la experiencia. Para afirmar su validez han de haber sido experimentados, mientras que la primera no se experimentan los juicios a priori. En los juicios a posteriori sí se debe de comprobar. Y la última pregunta
se conforma de las tres primeras, que es el hombre. Para Kant, el hombre es un sujeto activo en el acto de conocimiento, o sea, no es pasivo. Quiere decir que el hombre, a través de su razonamiento, es una persona que está en movimiento, en actividad, siendo el que determina el objeto. Para Kant, la mente humana es la que hace posible la existencia del objeto. Contrario a el empirismo, que el empirismo tomaba como base del conocimiento el objeto. Para el criticismo toma como base al sujeto. Este sujeto que conoce solo puede hacerlo en el espacio y en el tiempo, que son las formas puras, a priori, de la sensibilidad. Fuera de aquí no es posible conocer la realidad exterior. En conclusión, podemos decir que Kant se centra más en el proceso de el conocimiento más que en el objeto o en las impresiones o también ideas que vieron las corrientes anteriores, y se centra más en el proceso del mismo conocimiento, pero sobre todo tratando de conocer hasta dónde llega el conocimiento. Y por eso descalifica la posibilidad de encontrar o conocer las cosas en sí mismas. Es decir, que los objetos tienen existencia a partir de que la razón humana los observa y forma de ellas un concepto, y de ese concepto se forman ideas, y esas ideas pueden llegar a tener una dimensión de acuerdo a la capacidad de la... Para finalizar, haremos la misma actividad de la clase anterior. En esta ocasión, tomen nota de lo más relevante en sus libretas, de lo que consideren ustedes más importante de esta postura del criticismo, y en la siguiente clase les indicaré cómo vamos a concentrar toda esta información para poder tener un producto de lo que corresponde a estas cuatro corrientes de la filosofía moderna. Esperando que estén descansando, entre comillas, en su casa y que estén resguardándose de esta contingencia. Cuídense mucho, ya saben todas las indicaciones, y nos vemos en la siguiente clase.